Dale gracias al mejor regalo. Dale gracias en esta mañana. Y vamos a danzar, iglesia. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle. ¿Cuántos se sienten cansados en esta mañana? ¿Hay alguien que está cansado? Bueno, se les va a ir todo el cansancio. Vamos a danzar al Rey de Gloria en este día. Que se mueva, fuerza. A danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Y da un paso al frente y haz algo diferente y demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos y grita que Él es santo. Él es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Da un paso al frente y haz algo diferente y demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos, grita y grita que Él es santo. Él es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios y Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, su amor hay que celebrar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Amados, mientras estamos cantando esta canción, quiero llevarlos al momento de la Biblia cuando estaban trasladando el arca. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice? Que David, ¿qué hacía? Danzaba, amén. Y no estaba avergonzado. No pensaba en lo que los demás decían. No pensaba si los demás se burlaban. Aún su
su esposa lo tuvo en poco. Pero ¿saben qué hizo David? A danzar. Diferente y demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos y grita que Él es santo, 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 santo. Él es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. Delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, mi Dios? Delante de su presencia, estamos frente de ti, Señor. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, Él es quien resucitó. Cuando uno danza y cuando uno le alaba, ¿sabe qué hace? Empieza a engrandecer el nombre del Señor y Él empieza a tomar más lugar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. ¿Saben qué hace? Él empieza a tomar tu problema, que para ti puede ser muy grande. Eres tú, Señor, la razón, el motivo por el cual estamos aquí, por el cual te servimos. Es porque tu presencia nos ha enamorado, nos ha traído. Y tú mismo te encargaste de atraernos a ti con cuerdas de amor, Señor. Que en esta mañana como iglesia seamos envueltos en ese amor, en esa presencia, que aún tu presencia trasciende este lugar y puede ir a través del internet y pasearse, Señor, por cada hogar de los que están mirando en este momento y los que mirarán después, Señor.
pero haz lo que quieras hacer en esta mañana. Tú tienes la autoridad, tú tienes el señorío en esta casa para dirigir este tiempo y para hacer lo que tú decidas hacer, que siempre es bueno, Dios, para nosotros. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Nosotros queremos, Señor.
limitaciones, Señor. Cuando tu pueblo adora, rompe esas limitaciones. Santo, santo. Todos gritan, eres santo. Lo que quieras hacer en esta mañana, Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú has tomado tu lugar como Señor, como Rey de Reyes. Tú estás sentado en el trono, tú reinas. Y tú tienes el control total de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Tienes el control de nuestro hogar, tienes el control de las finanzas, tienes el control de lo que suceda mañana, Señor. Tienes el control para restaurar todas las cosas que han pasado y hacer nuevas todas las cosas. Tú eres el Rey, tú eres el Señor para obrar en nuestra vida, Señor. Y tú estás aquí como poderoso gigante. Tú estás aquí, Señor, moviéndote aquí. El cielo se ha unido a la tierra, el cielo se ha unido a la tierra. Tus ángeles están aquí, Señor. Santo, santo. Venga, venga, venga tu reino. Venga tu reino. Y tú levanta tus manos donde estás y adórale al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él está aquí moviéndose en medio de nosotros y Él es suficiente para todo lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tu alma necesita? ¿De qué tienes sed? ¿De qué tienes necesidad? Él es el que concede los deseos más guardados de tu corazón, el que no te va a dejar ni te va a desamparar, el que va a usar hasta las tragedias que nos suceden para que podamos ver su gloria, para que en vez de que eso nos derrote, sean las armas que el Señor utilice para que nosotros podamos bendecir a los que están pasando por lo que nosotros pasamos. Por eso en esta mañana dile: Jesús, tú eres suficiente. No mires la escasez, no mires lo que necesitas, no mires todavía lo que no ha llegado, pero está en camino, iglesia. Dile: Jesús, tú eres suficiente en mi vida. Te tengo a ti, con eso me alcanza y me sobra, Señor. Conoce a su Salvador.
temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo en esta mañana? Si crees lo que estás cantando, va a venir un gozo a tu vida tan grande. El gozo de saber que Él es más grande que cualquier circunstancia y cualquier situación. Que Él es más grande que tu debilidad. Que Él es más grande que tu vergüenza. Que Él es más grande que la culpa, que la condenación. En esta hora entrégale esas culpas y condeno toda lengua que se ha levantado contra nosotros en juicio. El Señor pelea por nosotros. Él es el que se encarga. No tengas miedo. No te preocupes si tú no puedes transformar la situación en las circunstancias. Él es el Dios de lo imposible. Él es el que preguntó: ¿habrá algo difícil para mí? Tan solo en esta mañana, mientras le adoras y le entregas y le rindes tu adoración, entra también a su reposo, entra también a su descanso. Y te invito a decirle: Señor, trae el cielo a la tierra, Señor. Que en esta mañana podamos experimentar que tú, Señor, tienes todo lo que necesitamos. Vive bajo el favor de Dios. Es hoy. No salió aquí el logo, pero ese es el que íbamos a poner hoy. El título: Vive bajo el favor de Dios. Es algo que hace meses que está en mi corazón, esta palabra favor de Dios. Porque es algo que el Señor me estuvo ministrando durante mucho tiempo. Y a través de esta palabra favor he conocido muchas cosas del Señor, cómo el Señor obra, cómo el Señor bendice, cuando uno está bajo el favor de Dios, bajo la cobertura del Señor. Y quiero hablar también sobre el Salmo capítulo 5, versículo 12. Si me acompañan en este día, Salmos capítulo 5, versículo 12. Dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, pero como a un escudo lo rodearás de tu favor. Wow, el justo es aquel que se ha entregado al Señor. Que tú eres justo, Dios te ve justo. Cuando tú te entregas al Señor y buscas al Señor, ya el Señor te ve como alguien justificado. Eres una persona justificada por el Señor. Aunque tú no lo sientas, y no lo sentimos muchas veces, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que Dios nos ve? Como una persona justa. Y dice que al justo, o sea, aquel que sigue al Señor, dice que como un escudo lo rodeará de su favor. Yo recuerdo cuando llegué al camino del Señor que pude sentir esto, ¿no? El día que me entregué, el día que empecé a caminar en los caminos del Señor, empecé a sentir el favor de Dios. Porque se abren puertas cuando el favor de Dios está de tu lado, cuando el escudo del Señor te rodea. Ahora,
Eso no significa que no vamos a tener problemas, que no van a haber aflicciones. La Biblia dice que habrá aflicciones, ¿no? Tendréis en el mundo aflicciones, dijo Jesús. ¿Pero qué dijo? Confiad. ¿En quién? En el Señor. Confiamos en Él, que Él no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Yo esta semana leía el versículo, aunque padre o madre te dejare con todo, yo no te dejaré, dice el Señor, ¿no? Pero yo le decía, siempre compartimos un versículo con mi esposa antes de trabajar, y yo le decía, no está bien que un padre o una madre deje a sus hijos. A veces nos centramos ahí solamente en que el Señor, pero no está bien. Uno tiene que ser responsable bajo el favor de Dios. Aún así, si esto sucede, Dios dice que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Porque uno está bajo el favor de Dios aunque haya aflicciones, aunque haya pruebas, aunque haya momentos difíciles donde uno tiembla, no sabe qué hacer, o pasa del buen tiempo al tiempo de aflicción, de quebranto, de tristeza. Mas sin embargo la palabra de Dios dice que Él como un escudo nos va a rodear de su favor. O sea, va a estar el Señor ahí, aunque tengas que padecer, aunque tengas que... ¿Sabe? Una cosa es padecer sin Dios. Otra cosa es padecer con el Señor. Los que estamos en el Señor salimos adelante. Yo otro día escuchaba a un doctor, una eminencia, pero una eminencia en Argentina, en mi país, ¿no? Es una eminencia en la medicina, pero él no es creyente. Pero él decía, la fe es como una pastilla más. Mire, es más que una pastilla, ¿no? Es más que una medicina. Sin embargo, como él lo ve, sin Dios. Está diciendo personas que tienen fe, tienen la posibilidad, está diciendo él con esto, de salir adelante como otros no tienen. Y nosotros tenemos la fe, y la fe mueve montañas, ¿no? Y la fe nos lleva a lugares, porque si tuvieras fe como una semilla, dice, de mostaza. Tú dices, qué pequeñita, ¿has visto alguna vez? ¿Has tenido en tu mano una semilla de mostaza? Es algo tan pequeño que se te cae de la mano. Sin embargo, ¿sabe lo que hace cuando crece esa semilla? Se extiende a donde sea y crece de todos lados. Y está Jesús diciendo eso. Si tuvieres fe y dejas que esa fe se extienda y crezca, no como una semillita así chiquitita, sino como algo que va a crecer y va a acaparar y va a tomar lugares y va a extenderse. Así es la fe. Y así es tu fe. Y así es nuestra fe. Pero cuando vivimos bajo el favor de Dios, caminamos bajo esa bendición del Señor. Tú tienes dos posibilidades, o caminar bajo el favor de Dios o caminar bajo tu favor. Tú hay puertas que no puedes abrir aunque las patees, pero Dios puede abrir puertas que están tan cerradas, las puede abrir así en un instante el Señor. Puede mover a quien tenga que mover. Yo quiero vivir y tú quieres vivir bajo este favor, bajo esta cobertura. Dice que como un escudo lo rodearás, dice la palabra del Señor. Es vivir en esa atmósfera de gracia de Dios. Yo puse aquí esa atmósfera de unción, ¿por qué no? De bendición, donde tú alabas al Señor. Tú estás en tu casa y alabas al Señor y ahí está esa atmósfera, esa presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Muchos de ustedes me cuentan, y pastor, estaba triste y se fue la tristeza porque me puse a adorar al Señor, me puse a cantar o leí una palabra y esa palabra me levantó. Es porque vives bajo el favor del Señor. Es porque te dejas llenar de la presencia poderosa de Dios. Entonces, Dios quiere obrar, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere proveer. Pero cuando vives bajo el favor de Dios, es cuando Dios está contigo. Aleluya. Esto es algo que cuando lo estuve estudiando dije, hay una gran diferencia en decir Dios está conmigo y Dios no está conmigo. Muchas veces nos comparamos con otras personas y uno dice, pastor, pero mire, tal vecino no conoce al Señor y parece que todo le va bien. Y nos comparamos, pero no está bajo el favor de Dios aquel. Pero tú sí estás bajo el favor de Dios. Y la Biblia dice que José, hoy vamos a hablar un poquito de José también desde otro punto de vista, pero dice que a José le pasaron muchas situaciones, pero la Biblia dice en el capítulo 39, mas Jehová estaba con José. Y tú puedes decir cómo Dios estaba con José y todas las cosas que a José le pasó. Sin embargo, Dios estaba con él en cualquier situación, en cualquier circunstancia que José estaba pasando. No solo con él, podemos ver en la Biblia, por ejemplo, Ismael, que aún Abraham y Sara tuvieron que sacarlos al niño porque ustedes saben el conflicto que hubo ahí. Sin embargo, estando en el desierto, la Biblia dice en el capítulo 21 de Génesis, que Dios estaba con Ismael y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. O sea, aún así, Dios estaba con él.
La Biblia dice que Dios estaba con Ezequías, un rey que limpió los altares de los Baales, un rey que limpió toda la hechicería que había y cómo Dios había sido abandonado en ese tiempo. Ezequías se levantó y la Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 7 que Dios estaba con Ezequías y donde quiera que él salía prosperaba en el Señor. Tú tienes que preguntarte hoy, ¿está el Señor conmigo? ¿O tengo que hacer algo para que Dios esté de mi lado? La Biblia dice que David era un hombre también que vivía bajo el favor de Dios, porque dice 1 Samuel capítulo 18 versículo 14 que David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Lo que él hacía prosperaba en sus manos, vivía bajo el favor de Dios. Y esto es algo que no lo vemos en las cosas naturales, lo vemos en las cosas espirituales. Mucha gente dice, no sé qué me pasa, parece que hay algo negativo, hay una vibra, dice la gente, ¿no? Una vibra negativa y no me salen las cosas. La gente no comprende qué es lo que hace, va a los brujos para que lo limpien. Mire, qué insólito, ¿no? Porque si está mal va a estar peor. No, pero es magia blanca. Hermano, aunque sea blanca como la nieve, es negra, está sucia, es de las cosas ocultas. Es la misma basura, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Está peor la gente después. O por ahí un tiempo está bien, pero después vienen desastres, cosas que no podemos manejar. Pero cuando estás bajo el favor de Dios, Dios acomoda todas las cosas. Dios bendice tu mano, Dios bendice tu levantar, bendice tu caminar. Amén. Cuando tú oras y le dices, Señor, mira, no tengo tanto trabajo, y de golpe sale un trabajo, y de golpe te llama alguien. ¿De dónde salió? No se sabe. Sí, se sabe, salió de la presencia de Dios. Amén, que el Señor movió lo que tenía que mover. ¿Quién puede decir en este día, Dios está conmigo? Aunque estés pasando por situaciones difíciles, ¿quién puede decir, Dios está conmigo? ¿Saben? Muchas veces yo lo digo por fe, lo digo por fe, porque muchas veces siento que Dios no está conmigo. Pero lo digo por fe. Y el Señor se mueve y el Señor se hace sentir ahí donde uno está, porque Él está con nosotros todos los días, prometió. Por eso cuando estamos agarrados de la palabra, gloria a Dios, porque cuando estamos agarrados de la palabra, hablamos palabra de Dios. ¿Y qué decimos? Señor, tú prometiste que estarías todos los días conmigo. Y ahí está el Señor. No he visto justo desamparado, dice la palabra de Dios. Proverbios 8:35 dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. ¿Quieres alcanzar el favor de Dios? Tienes que hallar a Dios. Es algo difícil, pero no imposible. ¿Dónde está Dios? Tú hoy sentiste la presencia de Dios, mañana vas a orar y dices, ¿dónde está Dios? Como estaba ayer en la iglesia. ¿Dónde está? Es que hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo, hay que tomar tiempo. Hay que estar ahí por fe hasta que el Señor se revela. Amén. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hallado al Señor? Que pueden decir, pastor, yo encontré a Dios, yo hallé a Dios y mi vida no fue la misma. No fue la misma. ¿Sabe que yo estaba un día predicando hace como quizás 18 años atrás o más? Estaba predicando, estaba yo con mi familia y también me acuerdo que estaba mi hermano, mi cuñado estaba también. Y yo no me di cuenta, pero cuando estaba orando por la gente, había mucha gente orando. Y yo cerré los ojos en un momento y dije, Señor, bendice a esta hermana. Pero cuando yo cerré los ojos, alguien vino corriendo, yo no lo vi. Alguien vino corriendo así y lo que hizo fue hacer así. Y llegó hasta ahí. Yo ni me enteré. El que se enteró fue mi cuñado, que lo vio correr y lo vio venir y lo trató de agarrar, pero se quedó plasmado, helado, me dijo, porque ese joven no pudo tocarte, hizo así hasta casi cerca y hacía así, no podía. Después cayó y lo tuvieron que liberar, estaba endemoniado. Yo no me hubiera enterado de ese golpe, porque estaba con los ojos cerrados, orando por alguien y diciendo, Señor, bendice a esta hermana, una viejita que había ahí que yo estaba orando. Ni me hubiera enterado, por ahí me hubiera matado. Pero Dios no lo permitió, porque está bajo el favor de Dios. ¿Sabe que hay personas que quisieron quitarnos a nosotros la vida, pero no lo han logrado? No se asuste. No lo han logrado, ¿sabe por qué? Porque estamos bajo el favor de Dios. Y Él sabe cuándo es el día y la hora.
Y si no es el día, no te vas a ir, no te preocupes. No le tengas miedo a la muerte. Como le dicen, la santa muerte. No, no es santa, es diabólica esa muerte. Nada es santo. Si no es de Dios, no es nada santo. No le tenga miedo a la muerte, porque usted no se va a preocupar. Los que se quedan es el problema. Los que se van no quieren volver, porque están en un lugar mejor. Jesús le dijo al que estaba al lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre era un malhechor, ese hombre estaba ahí en la cruz porque había hecho algo muy malo. Sin embargo, se acercó a Jesús y se puso bajo el favor de Dios. Y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Eso es ponerse bajo el favor de Dios. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese fue el primero que entró, hermano, después de Jesús. Imagínese. Entonces, vivir bajo el favor de Dios es que también tememos a la palabra, ¿no?, del Señor. Claro que lo ponemos en primer lugar al Señor, porque si no lo ponemos en primer lugar, no vamos a vivir bajo el favor de Dios. No pretendamos vivir bajo el favor de Dios si no lo ponemos a Él primero. No podemos. La Biblia dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos, también el Señor tu Dios te exaltará, dice, miren. No buscamos la exaltación. Sin embargo, si tememos a Dios, dice que Él nos va a levantar sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No solo que vendrán, te van a tocar, te van a alcanzar, pero tienes que escuchar la voz de Dios, dice Deuteronomio. Ahí cuando el Señor le dio las bendiciones y las maldiciones al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Vivir bajo este favor de Dios hace que Dios escuche nuestras oraciones, porque el favor de Dios está sobre tu vida. Cuando tú oras, Dios responde. Dios responde. La Biblia dice que el Señor oye las oraciones de los justos. Salmo 34, 17. El Señor oye las oraciones de los justos. Miren qué promesa que tenemos ahí. Cuando alguien, me acuerdo que yo estaba en un lugar y una persona que es desde nacimiento de cuna y tenía tantos años, quizás unos 85, 90 años, y me dijo una vez, ¿realmente Dios oye las oraciones? Fue como un balde de agua fría que me tiró. Pero qué bueno que preguntó, ¿no? Pero claro que oye. Salmos 34, 17, el Señor oye las oraciones, pero de los justos, porque las otras no las oye. Y tú eres justo, dijimos. Somos justos delante del Señor. Es aquel que teme al Señor, es aquel que camina, que ama la palabra, que atesora los mandamientos. Y es premiado por Dios el que vive bajo el favor de Dios. Dice, hay galardón, hay recompensa, dice el Salmo 58. Hay recompensa, hay galardón para los justos. Los justos heredarán la tierra, Salmo 37. Miren, tantos versículos hay que no los puedo decir todos. Pero dice que esos van a heredar las promesas. Esa tierra prometida, entre comillas, son las promesas que el Señor te ha dado. Dice que los justos van a heredar la promesa del Señor. Por eso, el justo es aquel que vive bajo el favor de Dios. ¿Y sabe qué hace un justo? Y uno que vive bajo el favor de Dios, yo he encontrado esto, mire, esta perlita. El que vive bajo el favor de Dios se contenta con lo que tiene. Se contenta. Vive contento con lo que Dios le da. Y si Dios le da más, gloria a Dios. Y si Dios le da, no tiene tanto, no importa, se contenta. Salmo 37, 16 dice, el Señor bendice aún lo poco que tenga el justo. Acuérdese del niño que apareció con los panes y los peces. Un niño que capaz que no lo dejaba ni pasar por ahí. No, vete niño, no molestes al Señor. Y él dijo, no, pero yo tengo, no, vete, aquí estamos hombres de fe. Aquí estamos los apóstoles. Y el niño, y Jesús dijo, traigan ese niño. Tenía unos panes y unos dijo, ¿qué podemos hacer con esto? Señor, yo te los doy a ti. Y fíjate que comieron ¿cuántos? Saque la cuenta, 5,000, sin contar mujeres y niños. Por lo menos eran hispanos en esa época, como nosotros. Tenían 5 o 6, pero vamos a hacer cuenta que tenían 2. Eran como nosotros. Vamos a hacer cuenta que tenían 2. ¿Cuántos serían? Saquen la cuenta, ustedes que son buenos en matemáticas. 5,000 sin contar mujeres y niños. Por lo menos 10,000 con mujeres. ¿Y con niños cuántos? Como 20,000. Un niño pequeñito. Lo que pasa que eso en las manos de Dios. El Señor bendice aún lo poco que tenga el justo. Ahora fíjate, José.
Dijimos que la Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Por qué? Él vivía siempre bajo el favor del Señor, aunque padeció por un momento. ¿Y cómo padeció, no? No dejó el Señor de llevarlo al lugar que le había prometido. Y tú sabes la historia de José. Y yo te pregunto, ¿tienes alguna duda de que el Señor te va a llevar al lugar que te quiere llevar, que te ha prometido que te va a llevar? Leyendo la vida de José, pasando por situaciones como por ejemplo la terrible situación de ser vendido como esclavo. Un niño joven. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que él le informaba a su papá, él era un hombre fiel, un joven fiel. Entonces le informaba a su padre las andanzas de sus hermanos. Ahí estaba el primogénito, ahí había pueblos representados. Y José le contaba, papi, ¿sabes que tal hermano hizo tal o tal cosa? Y a ellos no les gustó para nada, ¿no? Y entonces un día el padre le hizo una túnica de colores, ¿no? Y eso simboliza el favor, ¿sabes? Y un día soñó este niño, que todos se postraban ante él. En algún sentido, él iba a llegar a un lugar de autoridad. Y ahí es donde los hermanos dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este niño, si no es ni el primogénito, cómo puede ser que él va a estar en un lugar de autoridad? Nos tenemos que deshacer de él. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron y mataron un animal y la túnica la mancharon de sangre para decirle al padre, mira, tu preferido murió. Y ahí empezó un tiempo difícil para José. Un tiempo donde empezó a pasar por pruebas, por situaciones, fue llevado de aquí para allá. No pudieron matar a José. No pudieron deshacerse de José, ni los hermanos, ni los que lo compraron, ni en Egipto. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre él y había un plan de parte de Dios. Aleluya. Él fue una persona muy envidiada, muy maltratada, despreciado, mucha conspiración sobre él, ¿no? Siempre planearon los hermanos hacer esto, pero no pudieron, porque él estaba bajo el favor del Señor. Y como no pudieron deshacerse de él, lo terminaron vendiendo. Qué injusto todo esto que pasó, ¿no? Para alguien fiel al Señor, qué injusto. Y muchas veces yo sé que nosotros por ahí nos preguntamos, qué injusto lo que estoy pasando, ¿no? Por ahí tú te preguntas, ¿por qué, Señor, estoy pasando por esta situación? ¿Qué hice mal? ¿No? La gente se pregunta, ¿qué hice mal? A veces no es que hice mal. Son situaciones que pasan. Son pruebas, son aflicciones. No busques si hiciste algo bueno o algo malo, sino aférrate del Señor y aférrate a la gracia del Señor, que es suficiente. Entonces ahí está José. Qué injusto todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero cuando vivimos bajo el favor de Dios y bajo la bendición de Dios, no importa lo que otros hagan, ¿sabes? No importa eso. Porque tú aprendes a sostenerte en el Señor. Y yo he pasado por muchas situaciones que no les puedo contar. Muchas situaciones difíciles. Sin embargo, no puse la mirada en lo que me hicieron. Usé eso, ¿sabe qué? Para subir la escalera, como quien dice. Para saltar como un trampolín para lo que Dios tenía. Porque si no me hubiera quedado allá. Me hubiera quedado en ese pasado. ¿Y sabe lo que pasa? Muchas veces, miren, yo estaba allí atrás cantando también, buscando al Señor, y estaba adorando al Señor, y el Señor me decía, ¿sabes lo que pasa muchas veces cuando mis hijos van a la iglesia? Me decía el Señor, viven como Samuel cuando constantemente estaba llorando a Saúl. ¿Recuerdan ese pasaje? Samuel, un profeta del Señor, que constantemente lloraba a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios lo había quitado a Saúl. No es que lo dejó de amar, simplemente lo quitó a Saúl para ponerlo a David. Tenía planes con David. Y Saúl era un hombre muy, usted sabe, muy orgulloso, muy de no hacer las cosas del Señor. Entonces Dios un día dijo, basta, necesito a alguien conforme a mi corazón que me obedezca. Pero el problema es que Samuel constantemente vivía llorando a Saúl y no se levantaba y vivía triste y tenía que ir a ungir a un rey y no podía porque no podía levantarse, no podía soportar que Saúl no fuese más rey. Y un día Dios le dijo, basta de llorar por Saúl, basta, no llores más.
Yo he buscado un hombre conforme a mi corazón, Samuel. Tienes que ir a ungirlo. Tienes que levantarte. Y ¿sabes qué? Muchas veces venimos a la casa del Señor llorando a Saúl. Todo el tiempo estamos... Saúl entre comillas, no sé qué puede ser Saúl, ¿no? Pero ahí tú sabes lo que puede llegar a ser. Y siempre faltan, como decimos en mi país, 2 centavitos para el peso. O faltan 2 pancitos para el kilo. Y siempre algo falta que no podemos disfrutar. O no nos permitimos disfrutar. O no nos permitimos a Dios que nos bendiga al Señor. Que nos llene, que nos lleve a ese lugar que tiene preparado para nosotros. Dejemos de llorar a Saúl. José podía haber tomado la misma situación. Podía haber vivido toda la vida llorando por lo que hicieron los hermanos. Y uno en la vida cristiana siempre se encuentra con los hermanos de José. ¿Cuántos se han encontrado con los hermanos de José alguna vez? ¿Te vas a encontrar alguna vez? Yo les digo nombre y apellido, les puedo dar. Y no se los voy a dar, obviamente. Se los di al Señor una vez, orando. Ahí están los hermanos de José. Esperemos que nosotros no seamos los hermanos de José, ¿eh? Por favor, Señor, guardanos primero a mí. Porque ay. Sin embargo, ese fue el plan para que José llegue al lugar que tenía que llegar. Pero José guardó su corazón. No dejó que eso lo mate en su corazón. No es que con eso dijo, no voy a poder más cumplir con la promesa del Señor, porque mis hermanos me han defraudado, me han lastimado. José no vivía lastimado todo el tiempo. ¿Sabe qué hacía José? Vivía bajo el favor de Dios. Estando en la cárcel, hizo cosas que otros no pudieron hacer. Y le dijo, acuérdate de mí, ¿eh? Le dijo al de la cárcel, ¿no? ¿Qué pasó? Ni se acordó. Y no se frustró José porque José no dependía de las personas. ¿Cuántos dependen de las personas? Está mal. Dependemos del Señor. Por eso ponemos nuestra mirada en Jesús. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Y no en Él, ¿eh? No en mi hermano. En el Señor. Ponemos nuestra mirada en nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Por eso no hemos decaído. Porque ponemos la mirada en Jesús y seguimos caminando. No queda otra. Amén. Cuando vivimos bajo el favor de Dios y bajo la bendición, no importa lo que otros puedan hacer. Porque nosotros vivimos bajo la bendición del Señor. Somos bendecidos directamente por Dios. Y Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dios lo prosperó. Claro, fue esclavo, sirviente, lleno de aflicciones, acosado, difamado, olvidado. Pero él fue fiel a Dios. Aleluya. Él vivía en obediencia, sujetado al plan de Dios, esperando el tiempo de Dios. Tú tienes que vivir esperando el tiempo de Dios. Como es la fe, después la fe, la certeza, dice, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Certeza de que lo vas a encontrar, no sabes cuándo, pero lo vas a encontrar. Y convicción de lo que no estás viendo. Dice que Moisés así se mantuvo, ¿no? Como viendo al invisible. Convicción, certeza, perseverancia. Quiero animarte en este día a que no desmayes y a tomar el ejemplo de José, un hombre que fue fiel a Dios a cualquier precio. Eligió el camino más lento, por así decirlo, pero es el camino del favor de Dios. No eligió el atajo del pecado. ¿Cuánta gente elige el atajo del pecado? ¿Sabe? Mucha gente, y quizás tú a veces ves a una persona y venís al tiempo y no la ves a esa persona en la iglesia. Bueno, pueden ser por muchos motivos, pero hay un motivo que puede ser, ¿sabe cuál es? El atajo del pecado. El atajo de decir, me voy, hago lo que quiero con mi vida. Y Dios te sigue amando, Dios te ama. Sin embargo, duele cuando eso pasa. Duele al cuerpo. El otro día estábamos trabajando en un lugar y vi que la señora estaba rengueando con un dolor terrible. Le dije, ¿qué le pasó? Me dijo, fui caminando y sin querer golpeé en un mueble el dedo pequeñito. Pero estaba dolorida mal. Y yo decía, tan pequeñito que ese dedo, a veces tan torcido, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto lo tienen torcido el dedo pequeñito? Tan insignificante. Pero cuando, cómo duele. Duele todo el cuerpo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Si usted no tuviera ese dedito, le dije, no podría caminar. Porque ese dedo es tan importante para
para caminar derecho, hermano, ¿sabía? Entonces, cuando un dedo pequeñito se sale del cuerpo, o se lastima, o se golpea, duele todo el cuerpo. Sin embargo, el corazón tiene que seguir respirando, tiene que seguir, bombeando. Los pulmones tienen que seguir respirando aunque duela, ¿no? Tienen que seguir adelante, tienen que seguir comiendo, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir moviéndose, aunque duela. Y a veces no hay remedio para esos dolores. Pero es una opción que hay, ¿no? Es decir, elijo el camino donde me salgo del favor del Señor. Por eso el favor te va a llevar a lugares más altos, te da sabiduría, discernimiento, te da ese discernimiento para discernir las cosas del Señor. Fíjate que el que vive en obediencia bajo el favor de Dios, tarde o temprano es exaltado por Dios, es levantado por Dios. Tarde o temprano, el Señor llega justo a tiempo. O sea, no hay circunstancia adversa que pueda detener o impedir lo que Dios tiene para tu vida. José vivió bajo el favor de Dios y fue un hombre de mucho fruto. Y aún estando allí, porque ahí después de la cárcel, ¿dónde estuvo? En casa también de Potifar. ¿Y qué pasó? El diablo vino también a querer matarlo, ¿o no? ¿Y él qué hizo? Salió corriendo, no hizo nada. Fue difamado. Volvió de nuevo al pozo. Pero una vez que salió de ahí, el Señor lo puso como gobernador. Un hombre de mucho fruto. ¿Sabes por qué te digo que fue un hombre de mucho fruto? Porque tuvo 2 hijos, 2 frutos. Uno que se llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Así le puso al primer hijo, ¿no? Esto muestra lo sano de su corazón, ¿no? Porque le puso Manasés como diciendo, bajo este fruto me olvido de todo lo mal que me hicieron. Mi corazón no está mal con nadie, ¿no? O sea, pudo vencer todo resentimiento. Esto muestra el fruto de caminar bajo el favor de Dios. José es un ejemplo del fruto. Cuando tú caminas bajo el favor de Dios, es inevitable que no sanes tu corazón. Lo sanas. Busca sanidad. Busca que el Señor obre, que el Señor arranque lo que tenga que arrancar. Quite lo que tenga que quitar de tu vida. Ese es el proceso de Dios. Manasés, el proceso de Dios. Luego vino Efraín. ¿Sabe qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Wow! Segundo fruto que tuvo. Y el que camina bajo el favor de Dios va a ver cumplir las promesas de Dios, dijimos, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta lo que significa vivir bajo el favor de Dios? Dios me hizo fructificar en las aflicciones, en la tierra de aflicción. ¡Wow! O sea, el primero habla de que el pasado quedó atrás. Y el segundo habla de que hubo aflicciones, hubo pruebas, hubo tiempos difíciles sobre José. Sin embargo, ¿qué dice? El Señor lo hizo fructificar, lo levantó, lo puso donde el Señor lo tenía que poner. Lo levantó. Y el Señor no es un Dios de frustración, hermano, sino de realización.